Hermanos, sean todos bienvenidos a este servicio en línea. Adoremos al Señor juntos. Dios, bienvenido a este lugar y a nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, Espíritu, avívanos, te
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, Soberano, soberano, victorioso Rey. y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuyo es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Amén. Gloria a Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
que te pueda sorprender. nada que te pueda sorprender. Solo un corazón Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más. No hay nada que me enamore más
Santo, Santo, Santo eres tú. tú eres Santo, 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 Santo eres tú. tú eres Santo, 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 Santo eres sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, Santo, la honra y el poder. Estamos aquí unidos, estamos aquí tus hijos, podemos sentir el tierno fluir del cielo. Estamos aquí unidos, estamos aquí reunidos, se puede escuchar un dulce canto eterno. Espíritu de Dios.
Sopla tu viento en este lugar, se abre el cielo con maravillas, la tierra tiembla ante tu majestad, se abre el cielo, se abre el cielo, sopla tu viento en este lugar, se abre el cielo con maravillas, la tierra tiembla ante tu majestad, se abre el cielo, se abre el cielo. En este lugar se abre el cielo con maravilla, la tierra tiembla ante tu majestad, se abre el cielo. Espíritu de Dios, muéstranos tu canción, disipa el temor, con tu amor canta hoy. Espíritu de Dios, muéstranos tu canción, disipa el temor, con tu amor canta hoy victoria. Hermanos, buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes el sermón que he titulado Dios cuida de sus hijos. Dice Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una de las primeras enseñanzas dadas a los creyentes y que de igual manera lo saben quienes no creen es que Dios nos cuida. Y que cuando nuestra capacidad de soportar se ve rebasada por las circunstancias o adversidades, solemos decir que solo Dios puede salvarnos y que solo Dios puede librarnos. El punto de conflicto en esta manera de pensar radica en cómo vemos a Dios, ya que es claro que las personas ven a Dios de diferentes maneras. Y cuando las cosas no suceden como esperábamos, entonces arremetemos contra Dios diciendo cuán decepcionados estamos, y no solo de Él, sino que llega un punto en el que nos sentimos decepcionados de todo, de la vida, del patrón, del esposo, de la hija, del padre, y así podríamos enlistar una serie de cosas o personas que nos decepcionan, y que esa decepción tiene como punto de partida Dios mismo. Parece que todo inicia con Dios, cuando en realidad Dios nunca estuvo contemplado en la ecuación. Sería entonces importante hacer el planteamiento de ¿quién es Dios? Y partiendo de eso, incluso usted podría hacerse la pregunta de ¿cómo está mi relación con Dios? Es muy importante tener un conocimiento suficiente de Dios y de usted. Y luego de definir esto, llegaremos al punto en el que pensaremos ¿qué es lo que puedo esperar de Dios si es que puedo esperar algo de Él? El pasaje bíblico que leí al inicio habla del justo. Y en otras versiones, al justo se le conoce como el hombre bueno. El capítulo 4 de Proverbios nos muestra el contraste que hay entre las acciones de las personas buenas y de las malas, además de sus consecuencias. Nos habla también de la importancia de la sabiduría, la cual tiene más valor que cualquier otra cosa que poseemos, que las personas verán en nosotros la sabiduría y nos estimarán, que el hacer caso al consejo del sabio nos permitirá vivir muchos años. Y muy importante, en el versículo 14 dice, no te juntes con gente malvada y no sigas su ejemplo. Nos presenta entonces que hay dos tipos de personas, las buenas y las malas. En ambos casos está la capacidad de decidir, de elegir quién ser en la vida, y en ambos casos vemos que en función de esa elección así se les conoce. Pero vamos a concentrarnos en el justo, en el bueno. En este hermoso pasaje se nos dice en forma poética que su senda es como la luz de la aurora.
En el Antiguo Testamento, la palabra justo siempre es un adjetivo que implica una relación con Dios, que Dios está mostrando su santidad al individuo, ya que nadie puede considerarse justo, o dicho de otra manera, la Biblia no honraría a estos hombres llamándolos justos si se tratara de algo que llegaron a hacer por sus propios méritos. En esta hermosa poesía aprendemos que la persona buena brilla como la luz de la mañana y que va siendo más brillante y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Qué forma tan hermosa de ilustrarnos el progreso de quienes conocen y caminan con Dios. Pero los invito a seguir pensando en la palabra justo. Los expertos dicen que una palabra es una agrupación de sonidos cuando estamos hablando, y que una palabra es una agrupación de letras cuando estamos escribiendo. Y esa misma palabra, ya sea que la estemos escribiendo o diciendo al hablar, constituye una unidad de significado, ya que cada palabra es un signo que alude a alguna cosa y que la intención del signo es la de informar y comunicar. De manera que existe el significante y el significado, donde el significante es la acústica o el sonido del signo. Por ejemplo, cuando alguien dice árbol, está dando una imagen acústica material del signo. Y el receptor, al escuchar la palabra árbol, le da un significado, lo cual es una imagen mental del signo. Es decir, la persona se imagina el árbol. Dicho lo anterior, la Biblia dice que el justo es como la luz de la aurora, donde la imagen acústica material significante del signo es justo, pero que su significado es luz. Por ejemplo, si les digo el significante mesa, cuando escucharon la palabra mesa, ¿se imaginaron? Sí, efectivamente, la imagen de una mesa, donde el significante es mesa y su significado es la imagen de la mesa. Es así como el receptor reaccionaría ante el sonido de la palabra mesa. Si les digo bicicleta, que es el significante es la imagen de una bicicleta. En una plática con una persona, usted no escuchará algo así como que, fíjate que dejé el libro sobre la mesa. Y entonces la otra persona contestaría, oh, espera, ¿te refieres a un mueble formado por un tablero horizontal sostenido por uno o varios pies o patas con la altura conveniente para poder realizar alguna actividad sobre ella o dejar cosas encima? Claro que no, porque desde el momento en que usted mencionó la palabra mesa, la persona supo de qué se trataba. Lo mismo sucede si pongo un ejemplo con la bicicleta, que un padre le diga a otro, ¿sabes qué? A mi hijo le compré una bicicleta, y el otro va a decir, oh, espera, ¿te refieres a un vehículo de 2 ruedas movido por una persona, provisto de un manubrio en la parte delantera, un asiento para el conductor y 2 pedales que transmiten el movimiento de las piernas a la rueda trasera mediante una cadena y un piñón? Claro que no, porque desde el momento en que le dijiste bicicleta, la persona tuvo en la mente una imagen, el significado del símbolo que le acabas de decir. Imagínense cómo serían nuestras pláticas de largas si todas fuesen así. Cada palabra que escuchamos o leemos, la cual es conocida como el significante, nos da la idea de su significado. Es decir, cada palabra es un signo, como ya he dicho antes. Y cuando la Biblia habla del justo y que su senda es como la luz del amanecer, también nos dice de manera tan hermosa que esa luz va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, podemos entender que justo significa luz y que el progreso del justo en su caminar con Dios es como la luz de la mañana que va en aumento, no disminuye, va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 5 al 7. Entonces el justo es luz, porque camina en la senda de la verdad, que es Dios, y Dios, que es luz, le guía en todo momento. En un principio les mencioné que muchas personas se enojan con Dios cuando las cosas no salen de la manera deseada. Preguntas como: ¿por qué permite los ataques terroristas? ¿Por qué permite los accidentes y los desastres naturales? ¿Por qué Dios no los previene? ¿Dónde está Dios que no interrumpe la crueldad de los dictadores? ¿Por qué Dios no sana a las personas enfermas? Preguntas como estas han llevado a miles de personas a negar la existencia de Dios. A pensar como Freud, que decía que la búsqueda de Dios era la búsqueda de un padre protector. El iluminista Voltaire planteó dos tesis sobre estos cuestionamientos, diciendo: o Dios no existe y por lo tanto es un espejismo de la mente humana, o Dios existe pero abandonó el proyecto humanidad porque los seres humanos son violentos, instintivos, individualistas y egocéntricos. Pero la verdad es que Dios sí existe, pero no interviene en la humanidad como todos querríamos que interviniera, pues dotó al ser humano de la capacidad de elección para tomar sus propias decisiones y así responsabilizarse de sus actos. Si Dios interviniera, convertiría al ser humano en un siervo, un esclavo, controlado por su voluntad. En este caso tendría aduladores y no amigos, tendría sirvientes y no hijos que lo amarían, pues el amor solo nace en el terreno de la libertad plena. Eso es lo que pasa con los padres que sobreprotegen a sus hijos y les complacen en todos los caprichos. Estos padres nunca sabrán si ellos los aman de verdad o están a su lado por interés. Dios no es ajeno a los dolores de los seres humanos. Él sufre los dolores de los padres que perdieron a sus hijos y vive las lágrimas de los hijos que perdieron a sus padres. Sin embargo, si Dios interviniera a cada momento que lo deseáramos, si a una simple petición u oración Él solucionara nuestras penurias, estaríamos enviciados por lo que tiene y no por lo que es. En este caso, Dios caería en la trampa de los hombres y ellos se convertirían en dioses, mientras que el verdadero Dios sería un siervo de los hombres. No lo amarían, por el contrario, lo usarían. Y eso ya está pasando de alguna manera, pues la idea que muchos tienen de Dios es esa. Dios no es insensible como muchos piensan, no se alegra de la maldad. En Cristo fue más que evidente que Dios es pacificador, y esto confundió a muchos de su época que esperaban la venida del Mesías y que en su camino a la victoria dejaría cuerpos de soldados y otros enemigos del pueblo judío apilados por todos lados. De Jesús aprendemos que es un pacificador, es un ser humano que ve más allá de sus ojos, ve lo esencial, observa los dolores callados de sus seres cercanos, puede ver el miedo en sus hijos, y quien logra ver lo esencial logra pacificar la mente de las personas que le rodean. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Es interesante notar que la Biblia dice que serán llamados hijos de Dios. No dice que se convertirán en hijos de Dios. Algunas personas religiosas dicen que se convirtieron en hijos de Dios, pero ser llamados hijos de Dios indica la acción de alguien de afuera, no de sí mismo. Y aquí tenemos que si ellos son llamados hijos de Dios, eso indica que Dios se posiciona como el pacificador de los pacificadores. Así que podemos ver que Jesús instiga a los seres humanos a ser pacificadores, pues estos son los que más luchan para aliviar el dolor humano y solucionar conflictos. Por lo tanto, Dios no es violento, sino pacificador, y enseña por medio de la Escritura a los pueblos, a las familias e individuos a buscar la paz consigo mismos y con los demás. Para abundar en la existencia de Dios, la doctrina que nos presenta la primera oración de la Biblia es que hay un Dios creador de todas las cosas, Génesis 1:1.
La creencia en esta doctrina es el principio primario y fundamental de toda religión verdadera y por consiguiente exige toda nuestra atención. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los escritores inspirados dan por entendido que esta doctrina es una verdad conocida y confesada, por lo tanto no tratan de defenderla. La existencia de Dios se prueba por nuestra misma existencia, la existencia de cuanto vemos a nuestro alrededor, así como por lo que declaran las Escrituras. Todas las cosas visibles tuvieron un principio. Hay tres posibilidades: se crearon a sí mismas, existen por casualidad o fueron creadas. La autocreación es una contradicción porque equivale a decir que un hombre puede actuar antes de existir o que el efecto es la causa de sí mismo. Por consiguiente, escribir materia con mayúscula y llamarla Dios no ofrece ninguna solución. Por el contrario, origina muchas dificultades. La creación por casualidad es un absurdo. Decir que una cosa se ha originado y que nada causó su origen equivale a decir que tuvo lugar sin haber sido creado. Por consiguiente, todas las cosas en el mundo y en el universo deben haber sido creadas por alguien. Ese ser es Dios, como nos lo enseña la Biblia en Hechos 14:15, en Hechos 17:24, en Hebreos 3:4 y en Hebreos 11:3. La existencia de la vida es prueba de un creador inteligente y todas las obras de la creación prueban la existencia de Dios. Pero también es importante precisar y dejar en claro que con respecto a Dios y su relación con sus hijos, Él nunca nos ha mentido. Dios ha sido claro en todas las cosas. El justo es justo porque camina con Dios, porque le ha conocido, su gracia le ha alcanzado, porque sabe que este Dios es poderoso, majestuoso, un Dios santo, que tiene el poder de mudar los tiempos y las edades, que quita reyes y pone reyes y con Él mora la luz. Se nos dice que Dios es el autor de la vida, que nos conoce desde antes de nuestro nacimiento, que los humanos que le rechazan es porque han amado más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero también se nos dice que este Dios es soberano y que gobierna sobre todas las cosas. En la Biblia se nos dice que como hijos de Dios sufriremos. Y hay dos razones por las que sufriremos. En primer lugar, sufriremos por nuestra humanidad. El sufrimiento se define como cualquier cosa que causa dolor o irritación. Todo aquello que es inherente al cuerpo, como las enfermedades, los efectos de la edad, el impacto del clima en el cuerpo y otros factores como los eventos de la naturaleza, tales como los terremotos, los huracanes, traerán a nosotros aflicción de espíritu y una enorme sensación de miedo. No encontramos en la Biblia la afirmación de que estamos exentos de estas cosas, y esa es una de las razones por las que actuamos con prudencia, o por lo menos así debe ser, dada nuestra fragilidad. No hay manera de detener los efectos del tiempo en nosotros. Los que hoy son jóvenes, un día serán viejos y sentirán dolor en las rodillas y tendrán dificultades al caminar. Esto es contrario a lo que afirman que todo estará bien. Y no estoy deseándote que te vaya mal. Moisés, a quien se le atribuye la autoría del Salmo 90, nos dice que los años pasan como un pensamiento, porque pronto pasan y volamos. En las estadísticas, esos fríos números que indican la cantidad de personas que han muerto por el COVID-19, están incluidas personas que vivieron de manera piadosa y santa. Algunos eran pastores, y sus familias, así como sus congregaciones, sufren y lloran. Otros eran misioneros y la lista sigue. Nos queda claro que esto no es un motivo para reclamarle a Dios, pues la senda del justo, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y no se limita a este tiempo ni a esta vida, sino que como dice la Escritura en 2 Corintios 5 del 1 al 4, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, dice, que un día será destruida,
pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí estaremos bien protegidos. Mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. A diferencia del deterioro en nuestra salud física, nuestro espíritu y nuestras emociones son fortalecidos cada día en nuestro caminar con Dios. Y hacemos oraciones y le adoramos, ya sea que por su voluntad sanemos o no. Nuestro espíritu siempre está más que listo para seguir tomados de la mano de Dios. La segunda razón por la que sufriremos es por causa de nuestra fe. El sufrimiento puede tomar muchas formas al elegir obedecer al Señor Jesucristo. Estamos poniéndonos en desacuerdo con el mundo. Gálatas 1:10 dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al adherirse estrechamente a las enseñanzas de la Biblia, nos preparamos para el rechazo, la burla, la soledad o la traición. A menudo, la más cruel persecución proviene de aquellos que se consideran espirituales, pero han definido a Dios según sus propias ideas. Si optamos por tomar una firme posición por la justicia y la verdad bíblica, nos aseguramos ser incomprendidos, escarnecidos o algo peor. Es importante tener en cuenta que ninguna amenaza de sufrimiento disuadía a los apóstoles de predicar a Cristo. De hecho, Pablo dijo que perder todo valía la pena, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. En Hechos 5, del 40 al 41, se describe la relación de los apóstoles después de que recibieron otra paliza por predicar acerca de Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El sufrimiento de alguna forma siempre va a ser una parte de ser un verdadero seguidor de Cristo. Jesús dijo que el camino que lleva a la vida es difícil en Mateo 7:14. Nuestras dificultades también son una manera de identificarnos con su sufrimiento. Dado que hemos establecido la existencia de Dios y que Dios es un ser amoroso y pacificador, que es santo, que es luz y que camina al lado del justo y le hace resplandecer, entonces, ¿cuál es la lectura que se le da a la sociedad de nuestros días? Quiero hacer dos observaciones al respecto. En primer lugar, estamos en medio de una sociedad airada. El apóstol Pablo habla de la ira en Efesios 4 del 26 al 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y de este pasaje bíblico se desprende que no debemos pecar. El mandamiento no es evitar la ira, sino evitar la ira que es pecaminosa. Si no dominamos las emociones, dejan de ser útiles para refrenar el pecado. Y en lugar de ello lo multiplican. Por ejemplo, en nuestros días existe una ira hacia los que tienen más que nosotros. Y este tipo de ira lamentablemente racionaliza el robo. Y es que, como ha sucedido en otros eventos de la historia, el rico es observado y es causa de frustración al darse cuenta de que alguien tiene, o al menos eso parece, mucho más que otros y no parece importarle. Y en crisis como la actual, aunque la recomendación es quedarse en casa, precisamente eso, quedarse en casa, no significa lo mismo para todos, ya que algunos están en lujosas mansiones, pasando tiempo en la alberca que se encuentra cerca del jardín en el enorme patio trasero, mientras que para otros quedarse en casa significa no tener alimentos, convivir en espacios muy reducidos, lo cual no es recomendable. Y mientras que unos saldrán de la cuarentena bronceados y listos para continuar con sus negocios, otros saldrán más endeudados que nunca y llenos de preocupaciones. Leí un artículo esta semana que decía que todos estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco.
haciendo alusión a que unos pasarán este tiempo de encierro sin tantas complicaciones, a diferencia de otros que de por sí el día a día en situaciones normales ya es complicado. En unos segundos retomaré la frase del artículo antes mencionado. Jesús enseñó la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, del 19 al 31. En la narrativa se nos dice que hay un hombre rico que se viste bien y que cada día hacía banquete con esplendidez. Y se nos dice también que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Pero también se nos dice que murió Lázaro y también el rico. Y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras el rico, que también murió, fue sepultado y echado en el Hades. Esta es una parábola llena de contrastes. Hay un abismo en la condición del rico y la condición de Lázaro, ya que lo que el rico tiraba, las migajas, representaba lo que Lázaro más anhelaba en ese momento, alimentarse. Pero es claro que Dios no se agrada del rico, así como hoy día no se agrada de muchos, aunque hacen cosas buenas, pero que en realidad esas cosas buenas que hacen, comparativamente hablando, no representa esfuerzo alguno, pues son solo migajas, aun y cuando puedan mitigar el hambre del desdichado que no tiene nada. Entonces Lázaro es exaltado y puesto por encima del rico. Su senda ha sido la de un hombre justo y ahora está tan brillante, pues a decir de Abraham en la parábola, Lázaro había recibido males, pero ahora es consolado. Su día al fin es perfecto. Otros datos interesantes de la ira que el apóstol Pablo nos da, las tenemos en Efesios 4:28. La ira que provoca una mala conciencia nos permite negar la verdad, torcerla y decir toda clase de cosas hirientes acerca de los demás. En Efesios 4:29, la ira también puede generar el pecado de amargura. En Efesios 4:31, la amargura acaba con la pasión por la vida, desplaza la fe y el amor. Y una vez que la fe y el amor no existen, se desata una espiral descendente que lleva a cometer pecados adicionales como cinismo y malicia. El mandato "no se ponga el sol sobre vuestro enojo" nos manda a lidiar con nuestra ira tan pronto somos conscientes de ella. No debemos quedarnos con ella. Eso solo serviría para que se encone. Hemos de sacarla de la oscuridad y exponerla a la luz. Hemos de dejar que la verdad consuma nuestra rabia egoísta antes de que crezca, se profundice y endurezca. Este mandamiento probablemente refleja la práctica del Antiguo Testamento de pagar las deudas y devolver los bienes prestados antes de la puesta del sol para no causar molestias a la otra persona, como se nos enseña en Deuteronomio 24, del 13 al 15. De la misma forma, se nos manda a tratar con la ira prontamente para evitar que las relaciones se afecten indebidamente. El apóstol Pablo además dice: no des lugar al diablo. Esta frase refleja un progreso en la serie de mandatos del apóstol Pablo. Satanás sabe cómo explotar la ira egoísta. Una vez que ha conseguido alimentarnos o que alimentemos y justifiquemos nuestra ira egoísta, sabe que no estamos lejos del odio, la venganza, la negativa a perdonar y la violencia. La segunda observación con respecto a la sociedad de nuestro tiempo es que estamos en medio de una sociedad con miedo. El miedo, aunque se dice que en cierta medida es bueno, pues es lo que nos mueve a huir del peligro, también está el miedo que se instala en la mente del individuo y que se alimenta día a día de noticias, de imágenes, de recuerdos, de manera que el individuo no puede disfrutar de la vida ni de su entorno, y mucho menos de la compañía de sus familiares. Jesús dijo: no tengan miedo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. La senda del justo es como la luz de la aurora. La luz ahuyenta la oscuridad. Nuestros pasos son firmes por cuanto hay luz.
Nuestro corazón está confiado porque la luz de Dios le ilumina y le hace sentir confiado. Dios quiere pacificar tu corazón, ese corazón temeroso. Es increíble cómo algunas personas están tan asustadas que ya sienten los síntomas de la enfermedad que está en las noticias, en las redes sociales o en un video que alguien les compartió. Los expertos en materia de salud han dicho que a la par de la pandemia, lo que hace difícil la labor de las autoridades sanitarias y de los científicos es la infodemia, este neologismo que tiene que ver con las falsas noticias, con las noticias alarmantes, donde muchas personas han salido a dar su opinión respecto de un tema del que no les compete hablar, sembrando el miedo en la gente. Aún los políticos han dejado de lado sus labores y ahora también asumen el rol de expertos en la materia. Los noticieros a todas horas están hablando del tema de mañana, de manera que desde la mañana hasta la noche, ya sea en las redes sociales o en televisión, usted verá gran cantidad de información mayormente dada por personas inexpertas. Y entonces el efecto que eso causa en las personas es llenarlas de pánico. Unos dicen que están preparando bolsas para cadáveres. Otros dicen que están excavando tal cantidad de fosas para los miles de muertos que dejará esta pandemia. Quienes ven y escuchan esto se ponen a temblar. Hermano que me escuchas, es verdad que en un sentido material estamos en la misma tempestad, pero en diferentes barcos, dadas las marcadas diferencias en la sociedad. Pero desde el punto de vista de la fe, debo decir que estamos en la misma tempestad y en el mismo barco. Y en ese barco también está Cristo, quien tiene el poder de ordenar a los vientos y a las turbulentas olas que se calmen. Gloria a Dios. Jesús dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Juan 14:1. Estimados amigos y hermanos, que la senda del justo sea tu senda, que podamos aprender a ser prudentes, a escuchar el sabio consejo y así estar preparados para consolar a otros. Y tu vida será como el amanecer, donde el sol brilla y su brillo va aumentando hasta que el día es perfecto, puesto que Dios cuida de sus hijos. Oremos. Padre, venimos delante de ti para poner en tus manos nuestros temores, para pedirte que le des paz a nuestro corazón que se irrita ante las diferentes circunstancias adversas. Como hijos tuyos queremos estar en paz, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. No el control que yo quisiera darle a las cosas, sino que en todo sea hecha tu voluntad. Te pido que le des consuelo a todos aquellos que hoy lloran, que sanes a quienes están enfermos, tanto del cuerpo como del espíritu. Que en tu palabra podamos encontrar esa paz que solo tú nos puedes dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. A continuación tendremos un canto más. Bendiciones. Cambiar en mi tristeza, cambiar en mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiar en mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios.
entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Amén, amén, amén. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Amén, amén, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy hoy. Condiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. Su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Sí, Dios, sí, Dios, sí, sí, Dios. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.